Lo prometido es deuda, la segunda parte del mensaje Un pueblo oculto en Dios, que quedé terminándole. Y si no me parece, me quedé leyéndole en esta parte que decía: los cristianos denominacionales se caracterizan por su apego a la vida, a sus bienes materiales, familiares y amigos. Los principios de la verdad pasan desapercibidos o sencillamente son ignorados a menudo. Se justifican a sí mismos y cuando ven la paja en el ojo de su hermano, no es otra cosa que su propia viga, mas no lo entienden. La amargura, la división y el odio se han convertido en el pan de cada día en las denominaciones, solo porque se han apartado de los verdaderos propósitos del evangelio puro. Algunos han convertido la membresía en una especie de materia prima, porque allí donde hay intereses creados, solo la ambición, el deseo de liderazgo fundamentado en el conocimiento de la letra. Pablo dice: el conocimiento desvanece, mas el amor edifica. La envidia, la división y la amargura reinan. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede estar allí en medio de ellos. Al contrario, es contristado y hoy los está llamando al arrepentimiento. Si no escuchan la voz de Dios, pueden tener la certeza de que perecerán en sus delitos y pecados. Existe en la mayoría de las denominaciones un ministerio pastoral asalariado, con sueldos fijos mensuales, como si la iglesia fuera una empresa más. Escuchad, ministros gravosos, no erréis ignorando las escrituras. El salario del pastor no es otra cosa que la satisfacción de servir, de dar antes que recibir. Qué diferente a lo que oímos hoy día, ¿verdad? Escudriñad las escrituras. Lean lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos. 2 Corintios 11, 6 y 7. Claro, el obrero es digno de su salario, pero el Señor no tolera la ambición y la ostentación de la riqueza, montados en sus flamantes camionetas 4 puertas, cuando existen miembros del cuerpo que no tienen qué comer. ¡Qué vergüenza! Trabajemos con insaciable paciencia para conseguir el pan de cada día, puesto que Dios ha determinado que la vida sea una disciplina y que sus necesitados solo sean satisfechas y que sus necesidades solo sean satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión y la fe. Todas las facultades que Dios nos ha dado pertenecen a Él y todas deben ser aprovechadas para servirle. Por eso es indispensable abrir nuestros corazones al arrepentimiento, para ser más verdaderos amigos y salir juntos y avantes con ese fiel propósito a nivel individual y colectivo, y así poder andar en el Espíritu, el camino de la cruz. Veamos la condición de un pueblo que está oculto en Dios. Nos parece que este término, oculto en Dios, puede sonar algo extraño para muchos y se estarán preguntando: ¿cómo es eso de oculto en Dios? Muy bien, para comenzar, la expresión oculto en Dios equivale a obedecer a Dios, porque el que obedece a los hombres es conocido por todos, mas el que obedece a Dios es desechado e ignorado. De ahí el término oculto en Dios. Está bueno ese punto porque la Biblia declara muy clarito que cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dice que así hacían con los falsos profetas. O sea que eres bien conocido, estás en enlace en TVN, en el ministerio del milagro, llámese como se llame. La Biblia establece que así hacían con los falsos profetas. Mira lo que dice ahora.
Hay pues una iglesia latente, viva, compuesta por pequeños grupos de 2, 3, 7 o 12 personas, todos en su mayoría llenos de un profundo amor a Cristo y determinados a buscar la verdad. Todos somos disidentes de las diferentes denominaciones. Algunos ocupaban cargos importantes dentro de su denominación y ahora estamos dispersos en todas partes del mundo. ¿Por qué? Hay muchas razones y motivos, pero lo más importante de todo es que el Espíritu Santo se está manifestando en estos pequeños grupos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. La obra del Espíritu Santo se encuentra impedida en la mayoría de las denominaciones. El Espíritu Santo descendió del cielo y volverá allí con un cuerpo físico. Y ese cuerpo es la verdadera iglesia, la novia, el que se está preparando a sí mismo y que llegará a ser la esposa del Cordero. Desde entonces surgirá el Hijo varón, el Cristo colectivo manifestándose dentro de cada uno de nosotros con el poder del Espíritu. Los dos testigos, Apocalipsis 11. Sí, compañeros de milicia, nuestro gran Maestro Jesús derramará sobre su iglesia verdadera el poderoso Espíritu que estaba sobre Moisés y Elías. No nos quede la menor duda. La iglesia de Jesucristo será investida de poder en los tiempos del fin. Después de la organización de Israel en el Sinaí, Jehová descendió para morar en su medio, estableciendo su presencia en el tabernáculo. Éxodo 40:34. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió para morar en la iglesia como su templo, estableciéndose en el cuerpo colectivo e individualmente de los cristianos. Le hacen Hechos 2. Ahí ven eso. El Espíritu Santo pasó a ocupar su cargo de administrar los asuntos del reino de Jesucristo. Esta magnífica realidad es conocida en todo el libro de los Hechos. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, que mintieron a Pedro, pero en realidad mintieron al Espíritu Santo, que moraba y ministraba en la iglesia de Dios en Cristo. Estos pequeños grupos ya un gran núcleo a nivel mundial. Estos pequeños grupos forman ya un gran núcleo a nivel mundial. O sea, esta ovejita que como en la iglesia que yo voy somos 7 miembros, 8, 10, 12 a veces. Hay muchas iglesias pastores que han tenido que dejar sus concilios porque querían que ellos predicaran lo que a ellos les dé la gana. Y no es lo que a los concilios dé la gana, es lo que dicta la palabra. Vamos a ver muchas cosas, hermanos. Yo sé que Cristo viene un arrebatamiento. Viene el rapto, yo creo en el rapto. Pero la gran mayoría lo ve de una forma muy superficial. Muy superficial. Algún día les traeré un detalle de eso. Dice, estos pequeños grupos forman ya un gran núcleo a nivel mundial. Han recibido la unción del Espíritu Santo. Su ministerio es un ministerio de un fuerte testimonio de Jesucristo. Sin embargo, solo podrá cumplirse con poder y guiados por el Espíritu de la profecía. El Señor está levantando un pueblo santo, ungido y lleno del Espíritu. Sus vencedores, guerreros de Dios, que no se doblan, no se venden al dinero. Debemos creer profundamente y con una fe inmovible que el Espíritu Santo dirige a cada grupo y a cada uno de nosotros individualmente y a la iglesia de Dios en el mundo entero. Por eso es necesario tener un mismo sentir y un mismo pensar. La unidad del Espíritu es total. Para que el Espíritu Santo pueda manifestarse y formar su cuerpo en nosotros, no debe existir una esfera de nuestra vida donde la autoridad del Espíritu no sea reconocida y experimentada.
Se debe caminar sin reservas bajo la dirección del Espíritu Santo. Se debe rechazar toda forma fija de adoración, principios y prácticas escolásticas, ya que la iglesia es una compañía, el ejército de Dios, de personas llamadas del mundo, apartadas de Él, que profesan y prometen la lealtad total al Señor Jesucristo, no a ningún hombre, ni ningún concilio divisorio. Cristianos y compañeros de milicia, la iglesia es una hermandad o comunidad espiritual, en la cual se han abolido todas las diferencias que separan a la humanidad. No hay judío ni griego. Se supera así la más profunda de todas las divisiones, basadas en la historia religiosa. No hay siervo ni libre. Se salva así la brecha social y económica, que sin duda alguna es la causa de la tragedia humana. No hay griegos ni bárbaros. Se supera la más profunda de las divisiones culturales. No hay varón ni hembra. Se supera la más honda de todas las divisiones humanas. Colosenses 3:11. El Espíritu Santo hace que la persona de Jesucristo habite en nosotros. Anhelemos su presencia en nuestras vidas, de manera que podamos decir lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es por lo tanto la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, los sentimientos de Cristo, las virtudes de Cristo y sobre todo el amor de Cristo, lo que el Espíritu Santo expresa y manifiesta en los creyentes. Es la semejanza de Cristo lo que el Espíritu Santo imprime en el verdadero discípulo de Jesús, y de acuerdo a ese modelo que Él nos ha dado. Sin Cristo, el Espíritu Santo no tiene nada que producir en el corazón del cristiano. Quitamos a Cristo y su palabra, Espíritu, y será como remover del estudio de un fotógrafo la persona cuyos rasgos a la luz está a punto de fijar en una placa fotográfica preparada para recibir esos rasgos. Hermanos y compañeros de milicia, la iglesia debe ser portadora de los principios puros del Evangelio. Esa es la razón por la cual es perseguida y desechada y menospreciada. El Señor Jesucristo está restaurando su verdadera iglesia por medio del Espíritu Santo. Debemos prepararnos para recibir las bendiciones del Señor y también para recibir el oprobio, la persecución, el estar presos en las cárceles por causa de la fe y de la verdad, y aún llegar a ser entregados por nuestros seres queridos, e inclusive sufrir el martirio por causa de la verdad pura del Evangelio de Jesucristo. Debemos pues asociar los pensamientos referentes a Dios con las sublimes y majestuosas escenas de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana, dejando a un lado las interminables polémicas teológicas que lo único que hacen es dividir el cuerpo de Cristo. No estamos diciendo que claudiquemos a la verdad. Se debe combatir ardientemente por la verdad, pero esas verdades profundas solo las podremos conocer por medio de la unción del Espíritu, quien es el que nos enseña todas las cosas, según dice 1 de Juan 2:27. Tenemos el ejemplo de los valdenses, que se reunían a la sombra de los montes en los valles de los Alpes, y en tiempos de peligro en sitios peñascosos, semejantes a fortalezas, para escuchar la palabra de verdad de los labios de los verdaderos siervos del Señor Jesucristo. Trabajaban con paciencia y tenacidad en las profundas cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras, versículo por versículo, y la palabra revelada por Dios brillaba como oro puro. Pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más puro, radiante y bella era aquella luz, por efecto de las pruebas que sufrían. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa
a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Pero ella se conservó de un modo maravilloso y sobrenatural, pura a través de todas las edades tenebrosas. Así es en nuestros días. Satanás ha incitado a los pastores de las diferentes denominaciones a sepultar la verdad bajo los escombros del error y la herejía. Pero la palabra de verdad no lleva la marca del hombre, sino el sello de Dios. Aleluya, qué lindo. Qué cosa más preciosa. Lo voy a leer otra vez, que eso está bien duro. Eso, martillo que quebranta la piedra. Plántame el disco duro ahí que te lo voy a partir. Ese cerebro, que voy a sacar toda esa tradición de hombres que están inculcados. Miren esto otra vez, hermano. Así es en nuestros días. Satanás ha incitado a los pastores de las diferentes denominaciones a sepultar la verdad bajo los escombros del error y la herejía. Pero la palabra de verdad no lleva la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y claridad de las Santas Escrituras. Aleluya. Se debe considerar que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, no dejando de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y despertar las percepciones, puesto que el Espíritu de Jesucristo es un espíritu militante y misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Se debe comprender que Dios no requiere de nosotros que solamente conservemos la verdad en su pureza, sino que hagamos honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz ilumine a los que están en tinieblas. Porque las Escrituras no contienen tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres del pasado y una revelación de la responsabilidad y deberes de lo presente, sino también una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Mateo 24, 9 al 30, una escritura para que la busquen. Estudiemos, alimentémonos de la Biblia todos los días con oración y mucha fe, y a medida que la luz ilumine nuestro entendimiento y llene de gozo nuestros corazones, anhelemos con ansia ver derramar sus rayos sobre aquellos que se hallan en la oscuridad del error y herejía denominacional. Hermanos y compañeros de milicia, este pueblo oculto en Dios ha comenzado a invadir el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas están incitados a vigilar. Cada esfuerzo que hagamos para que la verdad avance está observado por el príncipe de este mundo en tinieblas. Velad y orad, porque el regreso de Jesús, el Cristo, está muy próximo. Y los testigos del Espíritu Santo decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús, ven ya. Escuchad, compañeros de milicia. No estamos solos. Legiones de ángeles nos rodean. Huestes de espíritus glorificados nos contemplan. Por lo cual, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin duda alguna, estamos viviendo la fase final del Apocalipsis. Tiempos más tenebrosos se avecinan. Debemos prepararnos en profunda oración para que sea el Señor por medio del Espíritu quien nos guíe por el camino de la verdad, que no es otro que el camino de la cruz, y así poder llegar a ser sus testigos, verdaderos discípulos, sus vencedores, miembros del ejército de Dios. Y no olvidemos nunca que el Señor viene por una iglesia limpia, pura, sin manchas ni arrugas, como lo manifiesta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Que el amor y la paz del Señor y su Santo Espíritu sea con todos aquellos que tengan el gozo y el privilegio de leer y escuchar este mensaje. Que Dios nos bendiga a todos, compañeros de milicia,
como diría el apóstol Pablo, Maranata, Cristo viene, Cristo está a las puertas. Hermanos, espero que este estudio y estas palabras le hayan servido de aliento a las ovejas para que no se dejen engañar, no idolatren, hombre, respeten. La Biblia establece que tengamos en alto honor a aquellos que nos presiden, amén. Sí, tengámoslos en alto honor, pero eso no quiere decir que los idolatremos. Eso no quiere decir que si ellos están predicando un error, nosotros, porque es el pastor, nos vamos a quedar callados. No, estamos llamados. Pablo se gozó con los bereanos, porque los bereanos, Pablo les hablaba y ellos ahí con la Biblia, no con la Biblia porque todavía no tenían la Biblia completa, tenían los libros de Moisés, los primeros 5 libros, pero todo lo que Pablo decía, ellos ahí buscando, y Pablo se complació de eso. ¿Por qué? Porque Pablo era un verdadero siervo de Jesucristo, esclavo del Señor Jesús, un verdadero pastor, un verdadero misionero, un verdadero apóstol, no como los apostolitos estos hoy de modernos. Mire, déjeme decirle algo, no hay apóstoles modernos. La palabra misma nos da la luz, la claridad. La palabra dice, porque la ley de los profetas fueron hasta Juan. El último profeta, Juan el Bautista. El último apóstol, Pablo. Como un abortivo, Pablo mismo se dice. Cuando descienda a Nueva Jerusalén, las 12 columnas tienen los nombres de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús. No con los 800 mil millones de apóstoles que hoy se denominan. El papel aguanta todo lo que usted le escriba. Apóstol, tuviste que haber andado con Cristo, ser testigo, ver los milagros de Jesús. El último fue Pablo, que Cristo se le apareció y le ministró el Espíritu Santo y le dio 14 epístolas del Nuevo Testamento. Casi más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Hermano, no se dejen engañar, y ustedes ministros, por favor, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, exhorten, reprendan, redarguyen en toda amor, edificación, paz, paciencia, benignidad. Busquemos los frutos del Espíritu. Si estás codiciando el dinero, si estás amenazando con maldición bajo la ley mosaica y exigiendo diezmo, los frutos del Espíritu no van a florecer en ti. Porque hay codicia, hay amor al dinero, eso te va a corromper. Trabaja con tus manos. ¿Por qué te molesta tanto trabajar? Yo en Puerto Rico trabajé construcción, amarré barrilla, hacía hoyos, paposos sépticos a pala y barra de metal que cuando el sol le daba se ponía a 1000 y estas manos apretaban esa barra y yo hacía los hoyos, terminaba mi trabajo. Trabajaba, en cuanto trabajo hay malo, yo trabajé siempre. Y me iba para la iglesia contento de adorar al Señor. Yo nunca viví del evangelio, predicaba gratis, hablaba gratis a todo el mundo, le comparto la palabra. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se sufre en el evangelio. Yo sé lo que es estar solo, el ver que los que se dicen ser tus hermanos en Cristo, que supuestamente te amaban, en el momento que tú predicas estas verdades porque las descubriste y no te puedes quedar callado, porque como el salmista dijo, mientras callé envejecieron mis huesos. Mientras yo predico esta verdad, aquellos que decían que me amaban, que eran mis hermanos, de momento sale agua. Me recordó una canción del mundo que decían, sal y agua, nuestro idilio se volvió. Al momento que yo les traje esta revelación y muchas cosas que Dios me estaba enseñando, me sacan el cuerpo, me ven como un hereje. Yo sí estoy sintiendo lo que es la soledad que sentían los apóstoles, pero aún así yo no me dejo caer. Yo no voy a vender el mensaje del nuevo pacto que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. No lo voy a vender. Óyeme bien, pastor, óyeme bien, ministro, que predicas diezmos obligatorios. No me vendo. No me invites a tu iglesia. Sácame el cuerpo, haz lo que tú quieras. Ponme la cabeza como Juan el Bautista en un plato. Si quieres te doy hasta mi dirección para que venga y me busque. No temo a nada. No me voy a vender aunque me maten. Cristo me llamó a traer la palabra del nuevo pacto y la predicaré hasta el fin. Otra cosa que les quiero decir, iglesia, prepárense. Iglesia, prepárate, porque los de tu misma casa te van a entregar, los de tu misma casa te van a perseguir. Estas son de las verdades que muchos ya nos estamos parando, nos hemos dado cuenta que, espérate. Otra verdad es, mira, la iglesia va a pasar mucha. Cristo viene un rapto, pero la idea esa de que nos vamos de aquí como si fuéramos los marajé y los marajá, tengan cuidado con esa doctrina. Yo creo en el arrebatamiento, viene. No estamos puestos para ira, dice la palabra de Dios bien clarito. Para la ira de Dios.
Pero el diablo, vía el anticristo y todo ejército de mal, siempre nos ha perseguido al cristiano y viene la persecución final. Y existe la gran posibilidad que tú y yo estemos aquí presentes al manifestarse ese hijo de perdición. Y al pegar la persecución grande y terrible, en ese momento Dios desciende en arrebatamiento, la resurrección de los muertos sucede y nos fuimos con Jesucristo y ahí desciende lo que es la ira total de Dios sobre la tierra. No torzamos las escrituras. Vamos a traer la Biblia en su contexto. La Biblia en su contexto, la Biblia se explica sola. No tienes que uno darle mucha torcedura. Si la Biblia dice que es después de la tribulación de estos días, ¿por qué vamos a decir que es antes? ¿Por qué vamos a decir no, que eso fue más que para los judíos? Todos los palos y la leña para ellos y para nosotros las bendiciones. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Quién te dio la autoridad de coger Mateo 24 y torcerlo a tus ansias y decir esto es para Israel y esto es para mí? El hueso para Israel y el mantecado para mí. No. Ahí Cristo ese mensaje se lo trajo a la iglesia cristiana. Todo aquel que ha creído en Jesús es cristiano. Después Cristo murió y puso en efecto la salvación a través de su sangre. Pero aún antes de Cristo haber muerto, muchos de esos cristianos habían creído en Cristo ya, habían reconocido que era el Mesías. Los 12 apóstoles, todos los otros cristianos que se reunían junto con ellos, que creían en Cristo, eran cristianos, eran de Cristo. Y Dios les está hablando de esas advertencias. En los tesalonicenses, Dios les habló de lo mismo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que él entienda. Mateo 24, Jesús lo dijo. Y Cristo lo confirmó, 2 Tesalonicenses 2. ¿Cómo lo dijo Pablo? Pablo estableció, dice, que nadie os turbe en ninguna manera, ni por carta, en el sentido de que el día se acerca. Le dijo Pablo, Pablo dijo en aquel momento, porque no vendrá ¿quién? Cristo por nosotros en su venida, que es lo que dicen los primeros versos, sin que antes venga la apostasía, que es lo que estamos viendo con el amor al dinero, los diezmos obligados y tanto mercantilismo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos versos están claros. Y la gente se turba con el que detiene. Tú no puedes decir que es Jesucristo, porque si es Jesucristo, si es el Espíritu Santo, como dice la mayoría, el que detiene, pues entonces Pablo se equivocó en los primeros 4 versos, porque él dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué es eso? Eso me suena como que es el arrebatamiento. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Ven? Y entonces habla que se manifiesta primero la apostasía del hombre de pecado. Y yo sé que el arrebatamiento viene, no lo estoy negando. Cristo viene por un pueblo. Cristo viene a arrebatarnos antes de que lo peor acontezca. Pero iglesia, apercíbete, busca de Dios, busca santificarte. No ames los bienes materiales, el dinero. Mira, a mí Dios me ha bendecido y esto a mí no me ata. Lo tengo en venta, el movijón. ¿Por qué? Porque no quiero estar atado a nada terrenal. Quisiera tener, si el Señor no me lo permite, una finca en Puerto Rico algún día, porque si yo me dedico a irme un viaje misionero a predicar el evangelio en alguna otra nación con el dinero que yo trabajo, pero cuando yo venga de vuelta, pues quiero regresar a un lugar, es obvio. Y yo soy una persona que me quiero trabajar con mis manos, no me gusta depender de Fumanchu y Perencejo. Yo necesito tener mi propia casita, con el simple hecho de que si puedo irme a predicar, regreso a mi sitio, no tengo que estar estorbando a nadie. Pero a mí no me tiene atado nada de estos bienes materiales, hermano. Y Dios me ha bendecido. Hay personas que te pueden decir, Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero esto no me ata. Predico el evangelio gratis, te traigo la palabra. No te quiero engañar, hermano. Y tú, pastor, por favor, recapacita. Te pido en el nombre de Jesús que recapacites. Le oro al directito a ti. Mi Concilio MI de Puerto Rico, Asambleas de Dios, Mission Board, Iglesia Bautista Independiente, Iglesias Bautistas del Sur. Todos ustedes que están predicando el evangelio, ya cualquier concilio, llámese como se llame, díganle estas verdades al pueblo. No les prediquen diezmo por maldición, por miedo.
Díganle que se acerca una gran persecución. Yo le he hablado esto a mucha gente y a principio hasta me bloqueaban de Facebook. ¿Y sabes qué? Las cosas que han ido pasando, ellos mismos se dan de cuenta. Y cuando yo chequeo sus páginas a veces, ahora están predicando lo que yo les dije al principio. Y yo me deleito, yo me gozo. ¿Por qué? Porque el disco duro, el martillo de la palabra, dio en el disco duro, y dio en el disco duro, y dio en el disco duro, hasta que guayó y partió ese disco duro. Ellos no van a reconocer nunca que Dios me usó para traerles la palabra, pero a mí no me importa el reconocimiento humano. Yo me gozo en que ese hermano fue libre de aquí. Ministerio Liberando al Cautivo, con el pastor Álvaro Rolón y este servidor, que yo no tengo título, soy cristiano, lo mismo predico que enseño, lo que Dios me ponga a hacer. No quiero darme pompa de yo soy el profeta tal, el apóstol, no hombre, no. Ya como les dije, no hay profeta. El último profeta fue Juan. Que Dios usa un momento a una persona para darte una profecía, lo sé, yo sé que eso es cierto. Eso sucede. Hay momentos que estás pasando una situación mala y Dios pone en el corazón de otra persona, dile que Cristo lo ama y darle una palabra de exhortación, y de momento esa palabra le ministró. ¿Por qué? El espíritu de profecía. Dios da dones conforme Él da. Pero ya nadie anda como andaba Samuel, que andaba 24 horas en el don de profecía y hablaba directo de tú a tú con Dios. No, eso caducó. Dios habla como a través de la palabra profética más segura su palabra. Dios habla como cuando te sometes, cuando te quieres humillar ante el Señor y buscas a la santidad y buscas pelear contra tu pecado, porque todos fallamos en algo. Nadie aquí es perfecto. Si fuera por nuestra perfección, pues ¿para qué vino Cristo? Todos luchamos con algo. Yo lucho con algo. Tú luchas con algo. Tú, pastor, que roncas de santidad, le caes a palo a todo el mundo desde el púlpito, tú sabes que tú tienes tus debilidades y tus pecaditos, que estás luchando con ellos. Si estás luchando con ellos, amén, estás en las manos del maestro. Él se encargará. Pero no actúe como que tú eres el marajá, el más santo, y humilles a las ovejas. No las trates con aspereza, con dureza. Tráeles la palabra con amor. Predica gratis el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo me despido de esto y voy a hacer esta pequeña oración, y con esta los dejo. Arrepentámonos que Cristo viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra no torne atrás vacía, Padre Santo. Que tú quebrantes, Padre Santo, ese disco duro de las mentes de los ministros, de los pastores, de las ovejas, para que entiendan que estamos llamados a la libertad, Padre Santo. No para pecar, no para practicar sobre la carne, sino para ir a predicar tu evangelio gratis, Padre. En el nombre de Jesús te pido bendigas a mis hermanos en esta hora. A todos los que están viendo, esta es la parte 2 del video titulado Un pueblo oculto en Dios. Te pido en el nombre de Jesús, tú los bendigas, tú los sabes, tú los libertes, Padre Santo, de todo espíritu de error y de herejía, y les muestres el camino, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Se les quiere de gratis en el Señor.